que viene en caída desde el 2014. No es dramático, no estamos a puertas de una catástrofe, pero significa que el Estado se va a seguir endeudando, contrayendo créditos para financiar estos gastos. En fin, yo creo que estamos en una coyuntura de grupos de presión y no tiene nada de malo, o sea, es lógico. Los griegos pensaban que la política era para conseguir algo para uno y su familia, lo cual tiene harto sentido, no es para otra cosa. Si nos sacamos los ideales de la política de frente a nosotros y lo vemos en términos empíricos, claro, política es quién consigue qué, cómo y cuándo. En fin, acuérdense esto de la rentabilidad social porque hay muchas demandas que no tienen rentabilidad social, objetivamente, y que llevan necesariamente a que la inversión se concentre en los grandes centros urbanos, que es donde se acumulan los pobres en Chile. Bien, vamos ahora al tema del derecho a desarrollar los derechos patrimoniales. Bueno, nuestra Constitución contempla un conjunto de derechos que se dice que son los derechos patrimoniales, porque el bien jurídico protegido directa o indirectamente está relacionado con el patrimonio. Uno podría decir que la libertad de trabajo también, pero en realidad el trabajo no solo tiene una dimensión patrimonial, sino que también una dimensión de autorrealización. Es aquello en que proyectamos un proyecto de vida o diseñamos nuestro proyecto de vida. Ustedes probablemente se ven en el futuro como abogados o abogadas, defensores, defensoras, en fin, abogados funcionarios, jueces, en fin. O bien pueden ver el paso por la carrera solo como un medio para otras cosas, dedicarse a los negocios, ir a la diplomacia, no lo sé. La vida tiene muchas vueltas y la verdad uno propone, pero Dios dispone. Al final uno siempre termina trabajando en algo que es muy distinto de lo que se había proyectado muchas veces, pero está dentro de los proyectos de vida. Pero la libertad de trabajo que se vincula con ello es parte de un derecho para el desarrollo en el medio social, no tanto para la formación de un patrimonio, lo permite, pero ante todo se vincula con nuestra realización. En cambio, los derechos relativos al patrimonio dicen relación con facultades que se pueden ejercer para crear, para conservar y para mantener un patrimonio. Ese es el bien jurídico protegido. Entre estos derechos, ya los hemos enunciado, está el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Tenemos también el derecho a no ser discriminado en el libre ejercicio de actividades económicas, el derecho a la no discriminación económica por el Estado. Tenemos el derecho a adquirir propiedad o derecho a la propiedad. Tenemos el derecho de propiedad. Y finalmente, el derecho de propiedad intelectual y artística, que es una de las clases de propiedad que pueden existir. No hay un solo tipo de propiedad. Hay diversos estatutos de propiedad en los que las facultades y atributos esenciales del dominio mutan o cambian. Mutan o cambian. Por ejemplo, la propiedad sobre mis fondos previsionales. Es una propiedad afecta a un fin. No es la única en todo caso, como algunas personas ignorantes sostienen. No, hay más casos en la seguridad social. Bien, vamos al primer derecho, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica o, si lo preferimos, el derecho al emprendimiento. Este derecho se asegura en la Constitución política como una reacción frente a la intervención estatal en materia económica.
La Constitución del 80 hace un diagnóstico y culpa en cierta medida al Estado del bajo desarrollo económico chileno, por así decirlo. Ese diagnóstico era prejuiciado. Desde el Estado se decía que el bajo desarrollo económico obedecía al conservadurismo de la burguesía chilena. La burguesía chilena decía que era porque el Estado era intervencionista, en fin, era un diálogo de sordos. Lo cierto es que la Constitución política remueve una serie de limitaciones al desarrollo de la actividad económica, en términos bastante previsores para lo que ha sido el desarrollo de la sociedad del riesgo, pero también la evolución de los mercados laborales, de tecnología y de capitales. Para poder desarrollar una actividad económica, uno no solo tiene que tener el poder jurídico para plantearse un proyecto económico, también debe tener acceso a un mercado de capitales, por ejemplo. Es decir, de dónde obtener fondos para su proyecto. Chile al año 80 tenía un mercado muy débil de capitales. No había realmente mercado de capitales. Una de las razones por las cuales se creó el régimen de AFPs fue para crear un mercado secundario de dinero o mercado de capitales, es decir, un mercado desde el cual se pudiera pedir dinero prestado a las administradoras de fondos de pensiones para estimular el desarrollo económico, de manera que el Estado no se lo gastara. Así de simple. Esa fue una de las finalidades. Para poder acceder al mercado de capitales, es necesario no ser discriminado, como dice el 19, número 22. Perdón, entre los derechos relativos al patrimonio también está la igualdad tributaria. Se me había olvidado. ¿Qué es lo que se asegura en la Constitución? El núcleo esencial del derecho es a desarrollar cualquier actividad económica. Ese es el principio. Es una proyección del artículo primero, inciso tercero, del principio de subsidiariedad en sentido funcional y de un derecho a la participación muy tímido que aparece en el primero, inciso cuarto. Esta actividad económica beneficia sobremanera a las personas particulares. Son los particulares los llamados preferentemente a desarrollar la actividad empresarial, como se deduce de la lectura del artículo 21, inciso segundo. Ahora, este inciso segundo, sin embargo, admite una segunda lectura. Una lectura basada en la subsidiariedad funcional llevaría a pensar que la participación del Estado es excepcional en materia empresarial, dado que se exige ley de quórum calificado. Pero una interpretación literal conduce simplemente a sostener que en el inciso segundo hay un requisito formal, necesidad de habilitación legislativa por ley de quórum calificado. Nada más que eso. Por lo tanto, tal vez no es la regla general que los particulares desarrollen actividad empresarial. Ahora, el 19 número 21 habla de actividad económica para indicar todo tipo de actividad económica que se quiera desarrollar. Ahora, hay limitaciones ordinarias. La moral, es decir, el desarrollo de actividades económicas que sean contrarias a las normas morales, al orden público y a la seguridad nacional. No se me ocurre mucho en materia de seguridad nacional. Probablemente que alguien quiera vender secretos del Estado. No lo sé, medio, suena hasta irónico o ingenuo. En cualquier caso, el desarrollo de cualquier actividad económica, dice la Constitución, debe efectuarse respetando las normas legales que la regulan. Es decir, no hay anarquía en este punto en Chile. Quien desarrolla una actividad económica debe someterse a las normas legales, pero también a las normas reglamentarias, que forman parte del bloque de la legalidad. Y así deberá cumplir con
las normas sanitarias, las normas legales, las normas de la ley de ordenanza, de la ley de urbanismo y construcciones, y todo otro tipo de norma que exista, por ejemplo, en materia ambiental. Lejos están aquellos años en que se podían desarrollar actividades sin sujeción a ningún tipo de norma. En Chile hay un marco regulatorio que preside esto último, aunque falla el marco fiscalizador o las potestades de las entidades fiscalizadoras. El inciso segundo indica que el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas. ¿Qué se entiende por actividades empresariales? Si nos damos cuenta, se habla en el inciso primero de cualquier actividad económica. En el segundo, de actividad empresarial. Se ha tendido a pensar que el inciso primero contiene el género y el inciso segundo la especie. La verdad es que una lectura contextual de la norma nos lleva a pensar que se trata de lo mismo. ¿Qué son actividades empresariales? Son las que generan un lucro. Se ha buscado por todos los medios establecer una definición clara de lo que es actividad empresarial y simplemente se ha llegado a la conclusión que es aquella que permite desarrollar un lucro mediante la ordenación y disposición de recursos tecnológicos, de recursos materiales, humanos, financieros. Por lo tanto, el lucro es la consecuencia del desarrollo de una actividad empresarial. Si usted el día de mañana tiene un estudio con abogados asociados, usted va a estar desarrollando una actividad empresarial. Lo mismo los comerciantes, etcétera. ¿Y qué significa lucro? Lucro significa utilidad en latín. Lucro significa utilidad en latín. Siempre cuento esta anécdota. Ustedes han oído hablar probablemente de las ciudades de Pompeya y Herculano, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar de Pompeya y Herculano? Las ciudades sepultadas por la erupción del volcán Vesubio en el año 79, creo que después de Sí, Cristo. profesor. Sí, profesor. No, profesor. Bueno, estas son ciudades balneario, frentes cercanas a Nápoles, cerca del volcán Vesubio, fueron sepultadas por una gran erupción y se redescubrieron en el siglo XIX. Se han ido desde entonces, desde el último cuarto del siglo XIX, se han ido eh, desenterrando, excavando, y hoy día están a la vista, ¿ya? Por ejemplo, hace unos meses atrás se encontraron, fíjense que todavía siguen las excavaciones, encontraron un puesto de comida rápida, tal cual. ¿Ya? Tenían cosas muy interesantes los romanos. Sus obras de ingeniería y de acueductos eran maravillosas. Toda nuestra ingeniería hidráulica proviene de ellos. Los sistemas de agua potable y alcantarillado que tenían, etcétera. La ingeniería, la minería, todo. Eh, 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 el fin de semana me quedé en una maratón pegado viendo la ingeniería romana. A mí me hicieron clases un año completo de Derecho Romano. Mi profesor fue don Alejandro Guzmán Brito. Y él nos contaba muchas cosas de Roma. Y un poco, que no tenía nada de idea de Roma, excepto lo que había estudiado en el colegio, fui un poco interiorizándome del genio romano y sus cosas. Bueno, y estos programas siempre me llaman la atención. Um, y bueno, en Pompeya, cada cierto tiempo logran desenterrar más partes de la ciudad balneario, en Pompeya y Herculano. Y en uno de estos hallazgos, hace un par de años atrás, encontraron la casa de un comerciante. Más que la casa de un comerciante,
el establecimiento de un comerciante. ¿Cómo determinaron que era el establecimiento de un comerciante? Y lo determinaron porque los romanos usaban azulejos, baldosas, azulejos en sus paredes, en fin, baldosas en sus pisos, y a la entrada, en el pórtico de la entrada de este establecimiento, encontraron, cuando desentierran las baldosas, el piso está intacto, lo limpian, a la entrada, justo en el pórtico de la entrada dice salve lucrum, salve lucrum. Y salve lucrum significa bienvenida utilidad. Y como los romanos acostumbraban a identificar las cosas que hacían de esta manera, también solían colocar lápidas, solían redactar sus lápidas para su sepultura en términos que le hacían bromas al resto de las personas o se despedían de su mujer en términos irónicos, etc. Bueno, los arqueólogos sabían que esa era una forma en que se identificaban ante la sociedad los romanos. Y los comerciantes se dedicaban al lucrum, a la obtención de utilidad mediante el intercambio de bienes y servicios. Y así determinaron que ese establecimiento pertenecía a un comerciante por la palabra lucrum, bienvenida utilidad. El lucro es la utilidad y todos percibimos una utilidad por la labor que desarrollamos, por nuestro trabajo. En el caso empresarial, lo que distingue una actividad de beneficencia de una actividad empresarial es la utilidad. El Estado percibe utilidades por sus empresas, solo que les denomina excedentes, pero son utilidades, las mismas que percibe una empresa privada. La diferencia es que las empresas del Estado se las ceden al Estado, las privadas a sus dueños, al dueño. En los dos casos es el dueño quien se apropia de la utilidad. Por lo tanto, el Estado puede desarrollar actividades que le generan utilidades o participar en ellas. Desarrollar significa darle inicio desde el comienzo, desarrollar un proyecto empresarial. Participar en ellas significa asociarse con otros, comprar acciones. Por ejemplo, el Estado tiene acciones en empresas privadas. Hay empresas privadas en que el Estado es accionista minoritario y hay otras en que es accionista igualitario a los privados. Para ello, se requiere de una autorización por una ley de quórum calificado, mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Mucho se podrá discutir sobre esto, pero créanme que el cambio que ha experimentado nuestra sociedad, que ha pasado del trabajo subordinado al trabajo autónomo, me lleva a mí a pensar que al Estado no le van a dar carta blanca para ser empresario. No creo, lo veo difícil, porque a nadie le gusta competir con el Estado, seamos súper honestos. Y lo mismo sucede con las municipalidades, de acuerdo a su ley orgánica constitucional. Dice la Constitución que si al Estado se le autoriza a desarrollar o participar en actividades empresariales, en tal caso esas actividades están sometidas a la legislación común, es decir, la aplicable a los particulares. Ergo, el Estado no tiene ningún privilegio, compite de igual a igual, aunque no siempre se compite de igual a igual, pero el Estado no tiene privilegios, sin perjuicio de excepciones que por motivos justificados establezca la ley. Pero esas excepciones también deben ser aprobadas por ley de quórum calificado. La idea es que haya un terreno igual para que el Estado desarrolle actividades empresariales o participe en ellas en relación con los privados. Fundamentalmente esa es la idea.
Se podrá discutir si es prudente o no en materia minera, se puede discutir perfectamente, pero en general en el resto es bastante difícil discutirlo. Imagínense que yo vengo de una época en la cual yo alcancé a ver la empresa de transportes colectivos del Estado. El Estado era dueño de los buses, era dueño de los taxibuses. ¿Ya? Hoy día los taxibuses son privados. El Estado participaba en todo. Existen limitaciones, además, a esta libertad o este derecho a desarrollar actividades empresariales previstas en la legislación. De partida no podemos dedicarnos a constituir asociaciones ilícitas, por ejemplo, para traficar con estupefacientes. Es una actividad empresarial, pero es ilícita porque constituye delito. Hay limitaciones sanitarias, como ya les dije, hay que respetar la legislación sanitaria en materia de condiciones mínimas ambientales y de salud en el trabajo. Por ejemplo, la cantidad de baños que debe existir por cantidad de trabajadores, etcétera. Tampoco se puede atentar contra la libre competencia. Hay limitaciones en la ley antimonopolios, el decreto ley 211 de octubre del 73, con el objeto que no se formen monopolios. Y existen limitaciones en la ley ambiental, porque el 19 número 8, inciso segundo, dice que la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de ciertos derechos para resguardar el medio ambiente. ¿Qué derecho será? Básicamente el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Este es un tema que es difícil de visualizarlo en términos sistémicos. Está comprobado que a mayor, ojo, fíjense bien, a mayor cantidad de regulaciones, menor inversión o más difícil es la inversión. A menor cantidad de regulaciones, más fácil es la inversión. Con ello no quiero decir que no deben haber limitaciones. El legislador, cuando crea las limitaciones, debe efectuar realmente un balance para establecer un equilibrio con el objeto de no ahogar la libertad económica. Todo el mundo quiere limitar la libertad económica por muchas razones que son legítimas, pero más limitaciones, menos emprendimiento en una sociedad que hoy día vive del emprendimiento. Si no, fíjense cómo ha aumentado el comercio online durante la pandemia. No es que la pandemia lo haya creado, fue simplemente el detonante para una tendencia que ya venía de antes, que ya venía de antes. Como decía, se deben respetar las normas legales y Contraloría ha dicho que además, dentro de esa referencia a la ley, a las normas legales, se entiende todo precepto jurídico conforme al ordenamiento jurídico, lo que sugiere una reserva legal relativa y no estricta. Ello supone que hay que respetar entonces las normativas reglamentarias también. Ya me he referido al Estado empresario, una breve digresión. El inciso segundo del número 21 se iba a traducir en la dictación de una ley sobre el Estado empresario. La ley del Estado empresario iba a determinar las condiciones para que el Estado desarrollara, iba a ser una ley macro, que iba a determinar las condiciones y requisitos para que el Estado desarrollara actividades empresariales. Esa ley nunca se dictó. Se elaboró un anteproyecto de ley por la Junta de Gobierno, se consultó a las universidades, pero nunca se dictó. Y no se dictó fundamentalmente porque el Estado es un gran empresario en Chile, inclusive bajo el gobierno militar. La norma del 19, número 21, inciso segundo, no fue aplicada en términos estrictos, porque donde uno encuentra la mayor cantidad de empresas del Estado es en el sector defensa. Y cada empresa del Estado no fue aprobada por ley, ni siquiera en los tiempos de Pinochet. Simplemente hay empresas macro o base o madre
de la Defensa Nacional ligadas a cada servicio armado. El Ejército, FAMAE. La Armada, ASMAR. La Fuerza Aérea, ENAER. Pero estas empresas creadas por ley están autorizadas por su ley orgánica, además para crear, por medio del derecho privado, todas las sociedades que quieran. Es así que FAMAE tiene una serie de filiales y subsidiarias en las que inclusive fabrica maquinaria agrícola e implementos para la agricultura. ASMAR no solo construye y repara barcos, tiene una serie de filiales. Una de ellas es SISDEF, por ejemplo, que se encarga de aparatos de guerra electrónica. Un compañero de hecho, un compañero de facultad, un compañero de curso, el alumno más brillante que estaba en el curso, terminó siendo abogado de esa empresa. Hizo toda su carrera ahí, en el área de la defensa. Y lo mismo la Fuerza Aérea, tiene una serie de empresas. Si eso fuera poco, por si eso fuera poco, las demás empresas del Estado también fueron autorizadas por ley para crear todas las sociedades que quisieran. Desde los años 60, la Empresa Nacional de Minería, por ley orgánica, puede crear todas las sociedades que quiera, sin limitación. Y por la disposición transitoria cuarta, si mal no recuerdo, esas disposiciones legales que la autorizaron se entienden que son de quórum calificado. Y así la Empresa Nacional de Minería tiene muchas sociedades para emprendimientos mineros. La Empresa Nacional de Minería es una empresa situada en MacIver, tiene establecimientos, la fundición de Paipote, tiene plantas de tratamiento, la Planta Mata, El Salado, Vallenar, Tal, Inca de Oro, y además tiene sociedades, la Compañía Minera Panulcillo, Compañía Minera Delta, si mal no recuerdo, etcétera, etcétera. Y las crea por escritura pública, no media una autorización legal. Y lo mismo Codelco. Codelco tiene una serie de sociedades que desarrollan actividades para Codelco, de explotación, exploración minera e inclusive en materia tecnológica. Es más, existen corporaciones de derecho privado, perdón, existen corporaciones sin fines de lucro creadas por ley a comienzos de los 70 que además pueden, por su estatuto orgánico, crear sociedades, como es sociedades comerciales. Es una figura curiosa. El CIM, el Centro de Investigaciones Minero-Metalúrgicos, tenía CIM SA, creado por ley para investigaciones mineras, corporación sin fines de lucro, creada por ley, pero tenía una sociedad anónima que prestaba mantenciones a las empresas mineras, sobre todo el Estado. En consecuencia, no se dictó la ley marco del Estado empresario porque al gobierno militar, uno, o no le interesaba o no le convenía. Había muchos desacuerdos, dado que durante los 80 vivimos en crisis económica constante, constante. Vivimos un periodo de pobreza salvaje, con más de la mitad de Chile quebró en el año 82. Por lo tanto, el gobierno tenía que equilibrar las cuentas fiscales y la balanza de pagos, echando mano a todo lo que encontrara. Mal entonces iba a amarrar las manos con una ley del Estado empresario. Para que ustedes tengan una idea, la Ley de Administración Financiera del Estado, el Decreto Ley 1263 del año 75, permite al Estado, dueño de sus empresas, pedirle a ellas utilidades anticipadas a cuenta del ejercicio. No sé si entre ustedes hay alguien que haya estudiado en un instituto comercial. ¿Alguno de ustedes estudió contabilidad en el colegio?
¿Nadie? Bueno, no hay ninguna reacción aquí. ¿Is anybody out there? Parece que nadie estudió eso, profesor. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se distribuyen las utilidades en una empresa privada? Asumamos que ustedes son dueños de una empresa y son dueños de una empresa en sociedad con otras personas. Asumamos que ustedes 3 o 4 son dueños de una empresa y han acordado repartirse las utilidades luego de capitalizar una parte, en fin, pero van a destinar un 30% de las utilidades o un 40% de utilidades a distribución entre ustedes. ¿Cómo determinan eso? ¿En qué momento lo determinan? Profe, ¿no tendría que ver con la cantidad de acciones que tiene cada persona? Cada integrante de... Pero sumamos que todos tienen la misma cantidad, ¿ya? Pero ¿en qué momento ustedes determinan cuándo hay utilidades? ¿En qué momento del año? Sumamos que el año empieza el 1 de enero. ¿Cuándo determinan si hubo utilidades o no? De fin de año, me imagino que podría ser. Ok, entonces hay que tener un balance del ejercicio. Hay que hacer el balance del ejercicio. Y ahí vamos a saber si hubo utilidades o pérdidas, ¿no es cierto? Y con las utilidades vamos a decidir cuánto vamos a destinar a recapitalización. Ya habremos pagado los créditos con todo lo demás de lo que nos quedó libre. ¿Cuánto lo destinamos a capitalización de la empresa y cuánto lo vamos a distribuir? Pero tenemos que tener un balance del ejercicio. Porque es posible que no tengamos utilidades sino pérdidas, ¿no es cierto? En el caso de las empresas del Estado, el Estado les puede pedir anticipos a cuenta de utilidades antes del balance del ejercicio. Es decir, a mitad de año, el Estado le puede pedir a sus empresas que le anticipen utilidades. El problema es que si las empresas del Estado no tienen utilidades, el Estado las desfinancia. Y uno se pregunta, ¿para qué el Estado les pide anticipos? Porque el Estado siempre gasta más dinero del que tiene por presiones electorales. Y el Estado, en teoría, debiera devolverle el dinero a una empresa si no tiene, una empresa estatal, si no, esta no tuvo utilidades, pero el Estado no lo devuelve. No lo devuelve. Les entrega un crédito, pero el Estado nunca devuelve el dinero. Crédito que no se puede hacer exigible en contra del Estado. Por consiguiente, las empresas del Estado son desfinanciadas por el Estado, por el objeto que éste gaste en la población. Y las empresas del Estado, al ser desfinanciadas, dejan de ser viables. Y para mantenerse, tienen que contraer créditos. Fundamentalmente, no, en algunos casos son créditos para pagar los gastos corrientes de la empresa.
Y ahí el Estado comienza, fíjese bien, el Estado no puede financiar con el presupuesto nacional a las empresas del Estado, como en el pasado. Por lo tanto, las empresas se comienzan a endeudar. Si las empresas tienen que renovar equipos, o si tienen que hacer una ampliación, o descontaminar, tienen que salir a endeudarse. Si Codelco quiere ampliarse para seguir compitiendo de igual a igual con las empresas privadas, tiene que salir a endeudarse en el mercado internacional. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Por lo tanto, el Estado, como empresario, la verdad es que no es tan buen empresario. Hace zumbar a sus empresas. Y cuando éstas ya no tienen capacidad de crédito, las cierra. ¿Qué fue lo que pasó con Enacar, la empresa del carbón, y otras más? Otras más. En el caso de la empresa nacional de minería, la obligó a vender su fundición y refinería de Ventanas, que era el único establecimiento productivo. Tal cual. Entonces, ese es el tema, ¿ya? El Estado puede pedirle utilidades anticipadas y eventualmente eso puede llevar a la cesantía de los propios trabajadores del Estado, dado el abuso que hace de esta facultad del Estado. A mayor presión para el gasto social, electoral, más presión del Estado sobre sus empresas. Por eso es que cada cierto tiempo se dice, Codelco le entregó tantos miles de millones en excedentes al Estado. Por ejemplo, en el primer semestre. Quiere decir que el Estado le sacó 1.500, 2.000 millones, sin esperar la cuenta del ejercicio, el balance del ejercicio. Es gravísimo. Sí, es gravísimo para una empresa. En el fondo son verdaderas vacas lecheras las empresas del Estado, si me permite la comparación. Bueno, el gobierno militar no tenía ningún incentivo en dictar una ley marco que le amarrara las manos, dado que requería extraer una cantidad ingente de utilidades o excedente de sus empresas. Debía echar mano a lo que hubiera, dado que tenía un límite para endeudarse en el extranjero, producto de los planes de estabilización que tuvo que suscribir con el Fondo Monetario Internacional para que no le cerraran el acceso a los mercados de crédito. El Estado, al igual que una empresa, se tiene que endeudar recurrentemente. Todo emprendimiento se financia con crédito. Ningún empresario va a financiar un emprendimiento con su casa. Generalmente lo va a hacer cuando no tenga acceso al crédito. Todos lo hacen con crédito. El Estado no es distinto. Solicita créditos. Y en ese momento, bueno, no había ningún incentivo. Frente a esta situación que no se dictó la ley del Estado empresario, es que se desglosó una norma. Una norma fue desglosada de ese proyecto y dicha norma se tradujo en el denominado amparo económico. Ahora, previamente debo decir que las empresas del Estado como concepto han sido precisadas por la Contraloría General de la República. En la jurisprudencia administrativa, perdón, se distingue entre empresas del Estado, empresas públicas o estatales y empresas privadas del Estado. Las empresas del Estado, empresas públicas o estatales, son entidades empresariales creadas por ley, con personalidad jurídica de derecho público distinta y separada del fisco, con patrimonio propio y que tienen una autonomía para gestionar para gestión administrativa y financiera. Son verdaderos servicios públicos funcionalmente descentralizados y ellas integran la administración del Estado y están bajo la supervigilancia del Estado.
lo dice la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Empresas públicas creadas por ley integran la administración del Estado. Por ejemplo, Codelco. Codelco es una empresa pública creada por ley y el presidente de la República nombra miembros en su directorio. A través de ello, ejerce un control de tutela o supervigilancia respecto de esta empresa, que es muy autónoma, muy autónoma. La empresa nacional de minería también. Hay 3 representantes nombrados por el presidente de la República en su directorio que ejercen un control de tutela. Sin perjuicio de lo anterior, el vicepresidente ejecutivo, tanto de Codelco como de la ENAMI, es nombrado por el presidente de la República. Esas son las empresas públicas, empresas del Estado o empresas creadas por ley. Las empresas privadas del Estado, en cambio, son entidades empresariales privadas, en que el Estado o sus organismos tienen aporte de capital mayoritario o de igual proporción o en las mismas condiciones o representación o participación, las mismas condiciones que los privados o tiene representación o participación. Ellas no integran la administración del Estado, y a ellas se remite la Ley Orgánica de la Contraloría. Por ejemplo, Metro S.A. Metro S.A. es una empresa privada del Estado. ENAP. ENAP es una empresa del Estado. Es empresa del Estado creada por ley. Pero ENAP ha creado sociedades privadas para que administren sus refinerías. Y así tenemos Petrox S.A., RPC, Refinería de Petróleos de Concón, S.A., Cipetrol, S.A., o Cipetrol Limitada, creo que es. ENAP tiene una serie de empresas de derecho privado y las utiliza para desarrollar sus actividades y escapar un poco a las rigideces que implica estar sometida al derecho público. Ello les da cierta flexibilidad el uso de estos mecanismos de derecho privado. Además de Metro S.A., existen las sanitarias. Las sanitarias son todas empresas del Estado, solo que tienen inversionistas privados los que estuvieron dispuestos a invertir en ellas a cambio de un pacto de administración que les entregó la administración de las mismas. El Estado es inversionista mayoritario en ellas, por regla general, pero para obtener inversión privada y expandir las redes, firmó pactos de administración con los inversionistas privados. Fundamentalmente. Ahora, ¿por qué el Estado recurrirá en algunos casos a formas empresariales y no a servicios públicos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguna idea? A mí por lo menos, profesor, ¿Mm? ¿Qué dijo? que yo por lo menos no se me ocurre una razón. ¿Por qué habrá empresas sanitarias y no servicios públicos de agua potable? ¿Por qué el metro es empresa privada del Estado y no un servicio público?
¿Qué pasaría si el metro fuera servicio público? A ver, ¿alguna idea? ¿Sería gratis? ¿No habría que pasar con la tarjetita VIP? ¿O no? No necesariamente, pero ¿qué sucedería? ¿Quién lo financiaría? ¿Quién lo financiaría? Lo tendría que financiar el Estado y incurriría en más gastos. Lo financiaría todo Chile. Todo Chile financiaría el metro. ¿Es justo? Esa es la pregunta. ¿Es justo que la gente de Cauquenes financie el metro si no lo usa? Cuando uno crea un servicio público, más allá de la técnica jurídica, determina que ciertos negocios estarán expuestos a la presión electoral y por ende la presión política. ¿Qué sucedería si el metro fuera servicio público y cobrara una tarifa? ¿Cuál sería la petición de los parlamentarios y de los alcaldes? ¿Cuál sería la petición? Que fuera gratuito, ¿no? Que la tarifa cada día sea más baja. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el auge. El auge ha sido ampliado a más patologías y está llegando a un punto en que puede ser inviable por presión electoral, por casos emblemáticos. Tras- Trasplante eso ahora a un servicio público de transporte. La presión sería que la tarifa fuera cada vez más baja o que fuera gratuita, con lo cual el servicio ya no se podría financiar, sino con impuestos de los contribuyentes. Y el Estado tendría que decidir, ¿qué financio? ¿Qué es mejor para Chile? ¿Financiar el metro o financiar viviendas sociales? ¿Y tiene mayor rentabilidad social? Esa es la pregunta que hace todo gobernante. Porque el dinero no da para todos, hay opciones. ¿Quién debe asumir el costo del metro? ¿Todo Chile? Y por ende sacamos dinero de otras cosas para el beneficio de Santiago, o deben asumirlo los santiaguinos. Y si lo asume todo Chile, ¿será de la misma calidad? Esa es la gran pregunta. ¿El Estado tendrá dinero para mantenerlo sin que se caiga a pedazos como los hospitales? Esa es la gran pregunta. Muchas veces lo que hace el Estado es tratar de escapar de esta presión electoral que lleva a que los dineros públicos sean gastados para el beneficio de grupos particulares y no para el beneficio de la mayor cantidad de la población. Nuevamente el concepto de rentabilidad social. Y por ende, lo que hace es que utiliza la técnica del derecho administrativo para que ciertas actividades dejen de ser servicio público y pasen a ser empresas. De esa manera se acaba la presión política, porque los empresarios no presionan a las empresas, ni siquiera a las del Estado. Si usted tiene un servicio público de agua potable, la presión va a ser porque el agua sea gratis.
El problema es que el agua es un bien finito, no infinito, y por ende está expuesto a la extinción o al consumo, al malgasto. ¿Cómo usted incentiva el uso racional del agua? No lo hace conquistando los corazones, lo hace con la tarifa, pero la tarifa no la puede cobrar un servicio público, porque la presión va a ser para que no haya tarifa. Por ende, tiene que ser traspasada a una forma empresarial para que quede blindada la forma, el servicio que se brinda respecto de la población. Y el Estado controla la orientación al bien común a través de la política regulatoria, las tarifas. El Estado regulador. El Estado deja de ser prestador y pasa a ser regulador, que es lo que ha sucedido en Occidente en los últimos 50 años. Hay una huida desde el servicio público hacia otras formas de prestación de los servicios. De hecho, esto viene desde los años 30 en Francia. La opción del Estado por privatizar ciertas actividades muchas veces obedece a escapar de la presión electoral, liberar recursos para gastarlos en otros ámbitos. Por ejemplo, las empresas del carbón eran estatales, pero el carbón chileno era de mala calidad, objetivamente no podía competir y era caro. El Estado, al comprar y mantener empresas estatales, subsidiaba un sector que no era competitivo y por ende subsidiaba a un grupo laboral. Ese subsidio salía de otra parte, de la plata de los contribuyentes. Entonces la pregunta que surgió lógicamente era si debía mantenerse un grupo laboral privilegiado frente a otros grupos laborales que no tenían ese privilegio, como son los del sector privado. Y lo mismo se plantea en otros ámbitos. O sea, no hay nada gratis. Primero, quiero dejárselo súper claro. No hay nada gratis. Todo hay que financiarlo. No hay nada gratis. Todo se tiene que financiar. La pregunta es cómo y de dónde. Porque ese es el tema. La razón por la cual las carreteras son privatizadas. Primero, las carreteras son del Estado. Su administración es privada. La razón por la cual su administración es privada es porque el Estado previó que le iban a exigir que no cobrara tarifas. Al no cobrar las tarifas, no se puede pagar la mantención de la carretera. Al no haber carreteras mantenidas ni expandidas, los productos no llegan a los puertos. Esa es la única razón. De hecho, hubo un cálculo que se hizo en los 90. Objetivamente en este punto. ¿En qué gastan la plata? ¿En carreteras? ¿Todos los chilenos viajan por las carreteras de Chile? No, todos no viajaban. O se gasta en vivienda social. Y la opción fue gastarlo en vivienda social. La opción fue esa. Porque no daba el dinero. Ahora, las carreteras en los 90 no eran como son ahora. Era una vía para el norte, otra para el sur, y estaban todas rotas. No había áreas de descanso, nada, sí era horrendo. Era peligrosísimo transitar por Chile. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Las empresas, las formas empresariales, forman parte de lo que se hace en Occidente en general. No tienen nada raro. Cuando son empresas del Estado es porque el Estado quiere, o por una parte lucrar, o por la otra, quiere prestar un servicio público, pero escapando las presiones. Como es Metro S.A. En el caso de las refinerías de petróleo, el Estado quiere lucrar, objetivamente, porque tiene un monopolio en la producción y en la refinación del petróleo. Por lo tanto, todos están obligados a comprarle al Estado. En general, en materia estatal, desde el año 73 al año 80, se eliminaron aproximadamente sus 500 empresas estatales. Del 80 al 90 se habrán eliminado aproximadamente 100 empresas estatales. Y las pocas que quedaron
en su mayoría fueron privatizadas en los 90, porque el Estado decidió traspasarle el riesgo de ellas a los privados. No sé si entienden ese concepto, el riesgo de. No sé si lo entienden claramente. En una empresa privada, ¿de quién es el riesgo? Estefanía, ¿de quién será el riesgo en una empresa privada? Del dueño administrador. Del dueño. Del dueño. Mal negocio, perdió el capital. En una empresa pública, ¿de quién es el riesgo? Del Estado. ¿Es del Estado y de quién? ¿Y de quién entonces? ¿De quién? En concreto, ¿de quién? ¿Quiénes conforman el Estado? Eso es lo que le pregunto. O sea, de todos nosotros, de todos los chilenos. Claro, o sea, si una empresa estatal tiene pérdidas, las pérdidas hay que llenarlas con dinero de los contribuyentes, que era lo que sucedía antiguamente. Ahora, hay empresas estatales que además otorgan créditos a grupos de presión en condiciones ventajosas. Conozco una en particular. Por lo tanto, el Estado otorga créditos a un grupo de presión económico, laboral, créditos blandos, pero además el Estado asume el riesgo de que no le devuelvan el crédito. Fíjese bien. El Estado asume el riesgo. En realidad, en ese caso ni siquiera lo quiso asumir el Estado. El Estado cada cierto número de años aprueba leyes de condonación de créditos a los pequeños y medianos mineros, porque les presta plata y no la devuelven. No la devuelven, porque simplemente hay una idea que no hay que devolverle la plata al Estado. En ocasiones uno encuentra, y esto lo digo con harto conocimiento de causa, préstamos de $30.000 y dejan en prenda un sillón. Sillón, y dice, pero ¿cómo? Si no tiene ninguna. Bueno, es así, por efecto del proceso político. Es la presión por que se preste dinero. Bueno, ¿qué concordancias normativas tenemos claras? Bueno, que la creación de empresas del Estado es materia de ley, lo tenemos claro. La creación de nuevos empleos públicos o rentados es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. La ley orgánica constitucional, además, nos dice que para que el Estado desarrolle, participe en actividades empresariales, se requiere una ley de quórum calificado. Y la ley orgánica del Congreso Nacional, su artículo 8, dice que el Congreso puede solicitar antecedentes a empresas del Estado ampliamente. Cuestión aparte si las puede fiscalizar. Es el caso de Codelco. Codelco tiene un estatus especial porque está en medio de un litigio con la Contraloría, porque la Contraloría la quiere fiscalizar, pero Codelco ha dicho que no, que en realidad el único órgano que la puede fiscalizar es la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Bueno, estas reflexiones tienen por objeto tener un poco, introducir elementos de juicio para explicar un poco los procesos que ha vivido el Estado empresario en Chile, que no obedecen tanto ideologías, ciertamente hay un impacto de ellas, pero las decisiones son sobre todo políticas. La variable dependiente Estado empresario no se explica ideológicamente, se explica políticamente por decisiones
políticas que tomaron los sucesivos gobiernos frente a una situación que básicamente le generaba problemas al Estado en cuanto a la satisfacción de los déficits. Pensemos, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que haya una empresa nacional de juegos de azar con un nombre risible como es la Polla Chilena de Beneficencia? ¿Cuál es el sentido de ello? Excepto que el Estado quiere lucrar. Porque yo, por más que lo busque, no logro encontrar una conexión entre juegos de azar, eventual ludopatía y promoción del bien común. Para nada. No lo logro encontrar, sinceramente. La única justificación para mí es que en su momento era buen negocio y al Estado le interesaba lucrar. De hecho, son cargos muy apetecidos estar en esa empresa del Estado. El artículo 63, número 9, además, una norma que se me había olvidado, se refiere a la contratación de empréstitos. Dice que es materia de ley fijar normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que tenga participación podrán contratar empréstitos, los que en ningún caso se pueden efectuar con el Estado, organismos o empresas. La idea de esta norma es que las empresas del Estado o en las que ésta participe deben someterse a un marco legal muy específico para contratar empréstitos con la banca comercial. ¿Por qué con la banca comercial y no con el Estado? Porque lo más probable es que recibirían un subsidio si el Estado les otorga los préstamos. Y segundo, no habría independencia para juzgar si se justifica o es prudente otorgar el préstamo. La idea es que la banca comercial asuma el riesgo de otorgarle los préstamos y que analice si se justifica o tiene sentido prestarle dinero a un eventual buque que se esté hundiendo, por ejemplo. Hay hartos ejemplos en Chile sobre este particular. La idea, por lo tanto, el 63 número 9 es que no se contraten empréstitos con el Estado, tesorería, sus organismos o empresas. Y segundo, se contraten con la banca comercial, que puede ser Banco del Estado u otros bancos nacionales o extranjeros. Eventualmente Banco del Estado, ¿por qué no? No podría Banco del Estado porque habla de empresas. Retiro lo del Banco del Estado. Banca comercial privada, nacional o extranjera. Y segundo, de acuerdo a normas legales, objeto que no sean endeudadas indebidamente las empresas. Existe lo que se denomina el amparo económico. Bueno, las fuentes están en el 19, número 21, y en una ley especial que se dictó en la 18.971. Esta se dictó el 10 de marzo del 90, un día antes que Pinochet entregara el poder. Esta ley, 18.971, consta de un solo artículo, y es el artículo que se desglosó de la ley del Estado, del proyecto de ley, del anteproyecto de ley del Estado empresario, que quedó archivado en la Junta de Gobierno. Supletoriamente, rigen en materia del recurso de amparo económico las normas del auto acordado de la Corte Suprema sobre el recurso de amparo del año 1932. El amparo económico algunos la consideran como una acción constitucional. Yo la considero como una acción legal, por la sencilla razón de que no hay nada en la Constitución que diga amparo económico. Está en una ley.
y se le define como una acción cautelar que tiene por objeto salvaguardar el derecho fundamental de una persona, natural o jurídica, a desarrollar libremente una actividad económica. Esta es una acción de carácter popular y tiene un plazo de caducidad de 6 meses desde que se produce la infracción al 19 número 21. Este plazo de caducidad de 6 meses se superpone al plazo de 30 días del recurso de protección, que también cautela el 19 número 21. Por lo tanto, durante años los abogados veían por cuál se iban mejor, dado que ambos son acciones bastante amplias. Se interpone ante la Corte de Apelaciones respectiva que conoce de ella en primera instancia y en contra de la sentencia procede el recurso de apelación ante la Corte Suprema, dentro del plazo de 5 días. Si no se interpone recurso de apelación, el fallo deberá ser consultado y la Corte Suprema conoce de la consulta en sala. El Tribunal Acuo puede acoger la acción o rechazar la acción. Eventualmente, cuando rechace la acción, puede hacer responsable al actor de los perjuicios derivados de la interposición de la acción. ¿Cuál es el ámbito de la competencia del Tribunal Superior de Justicia? La verdad es que lo que puede hacer el tribunal no es muy claro en la ley. Porque la Constitución solo dice que se podrán denunciar las infracciones al 19 número 21. Con lo cual, la sentencia, si acoge el amparo económico, debería concluir por la constatación de la infracción al 19 número 21. De hecho, dice, deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo. El recurso de protección en este punto le concede una mayor competencia al Tribunal Superior de Justicia llamado a conocerlo. No es usual que se declare el derecho a los perjuicios, a pesar de que los actores lo pidan, porque la ley que crea este recurso simplemente no lo contempla. ¿Qué problemas ha planteado este recurso? Primero, la superposición con el recurso de protección, dado que ambos dicen relación con el 19 número 21. Luego, la causa de pedir, porque al referirse al 19 número 21 queda la duda si se refiere al primer inciso o al segundo inciso o a ambos incisos. Después de todo, habla de la infracción al 19 número 21, no a la infracción al derecho del 19 número 21. Y el derecho está en el inciso primero, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. En el inciso segundo solamente hay una norma para el Estado empresario. Y en este punto la Corte Suprema ha experimentado vaivenes. En un comienzo dijo que era por todo el 19 número 21. Después dijo que era solo respecto del inciso primero. Luego, en pleno siglo XXI, se abrió de nuevo a todo el 19 número 21. Fundamentalmente porque la litigiosidad ha sido elevada en relación con actividades del Estado, en la medida que hay más personas que se dedican a la actividad empresarial. Somos bien claros en este punto. Hay programas fantásticos del gobierno para iniciar negocios, las famosas start-up de Corfo, por ejemplo. Está lleno de geeks ahí que están con sus computadores. El Tribunal Constitucional ha dicho que la regulación por ley de la actividad económica debe respetar los derechos adquiridos de las personas, al amparo de la norma vigente al momento de su adquisición. Esto en relación con el 19 número 8, inciso segundo. Por lo tanto, las regulaciones legales no pueden jamás impedir el libre ejercicio del derecho, debiendo establecerse por ley.
También la Corte Suprema ha dicho que el inciso segundo del 19, número 21, no implica abrogación de normas legales preexistentes, porque rige para el futuro. Por lo demás, así lo dice la disposición transitoria cuarta de la Constitución, si mal no recuerdo. La Corte de Apelaciones de Santiago, es más, ha dicho que en el 19, número 21, inciso segundo, no se consagra ningún derecho del Estado. Por lo tanto, no hay ninguna garantía para empresas estatales que habilite al Estado a interponer el recurso de protección en contra del Estado, fisco contra fisco, alguna empresa en contra del Estado, de un ministerio, por ejemplo, o este recurso de amparo económico. Ahora bien, hay diferencias importantes, sin embargo, entre el amparo económico y el recurso de protección. En este punto les voy a pedir que comparen el texto de la Ley 18.971 con el artículo 20 de la Constitución y establezcan las semejanzas y diferencias que hay entre el amparo económico y el recurso de protección. Hoy día se ha entendido que el amparo económico procede respecto de ambos incisos del 19, número 21. Pero nada asegura que la Corte Suprema mantenga esta doctrina, porque varía. Lo otro es que el actor no puede elegir indistintamente entre el recurso de protección y el amparo económico. El recurso de protección está establecido para proteger el status quo ex ante. Tiene por objeto proteger o resguardar situaciones preexistentes frente a lo que se podría considerar una violación de hecho de la misma. En cambio, y pues ello explica que el plazo para su interposición sea de 30 días corridos. En cambio, el amparo económico tiene por objeto denunciar infracciones que no tienen esta connotación y por ende exigen una mayor actividad procesal de parte del litigante. Ahora, sea amparo o protección, el hecho de tratarse de procedimientos concentrados y desformalizados, lejos de brindar mayor efectividad o eficacia a la acción del actor, se traduce en que tendrá mayor probabilidad de éxito quien pueda financiar una litigación más compleja. En otras palabras, lo barato sale caro. Los grandes litigantes o los litigantes usuales de amparo económico son empresas, bancos, grupos empresariales, porque hay que entregarle más elementos de juicio al tribunal. Y en materia de protección, la mayoría de los recursos se rechazan. Y la diferencia la hace quién puede preparar un buen recurso y no un recurso así a la virulí. Nuevamente, la simpleza del procedimiento lo único que garantiza es que cada uno puede tener su día en la corte, pero no una sentencia que acoja su pretensión. Dado que en Chile no hay realmente un contencioso administrativo en forma. No sé si hay alguna consulta antes que hagamos el receso. De la Constitución del 80,
todas las normas relativas a los aspectos económicos iban a quedar contempladas en un capítulo denominado el orden público económico. En la medida que el tiempo transcurría, la idea de tener un capítulo dedicado solo a ello fue desdibujándose y se optó por establecer una serie de normas que se englobarían dentro de lo que se esperaba un orden público económico o la constitución económica del Estado. Las constituciones suelen contener algunas normas sobre lo que podríamos denominar aspectos económicos, la denominada Constitución Económica del Estado. Y en este punto la Constitución del 80 no es original, aunque es peculiar por el énfasis que da a ciertos derechos de contenido económico, particularmente el derecho de propiedad. Ahora bien, dentro de las normas que iban a integrar el orden público económico se contemplaba, desde luego, el derecho al emprendimiento y el estatuto del Estado empresario. También se contemplaba un derecho a la no discriminación económica a manos del Estado, fundamentalmente como una reacción frente a prácticas económicas asumidas por el Estado en relación con determinados sectores de la economía. Dado que el Estado estuvo involucrado en una política de sustitución de importaciones, creó una serie de instituciones que trataban de proteger, en teoría, ciertos sectores económicos. La idea era que de ahí iban a surgir grandes competidores internacionales y que podrían generar, por ende, una base clara de ingresos para el Estado vía tributación o propiedad, saliendo a competir al mercado internacional, lo cual nunca sucedió. Decimos había que salir porque el mercado chileno es muy pequeño. Era más pequeño antes, sigue siendo pequeño. Bueno, el problema es que eso nunca sucedió, las empresas chilenas no eran competitivas. Y muchas de esta armazón de protección implicaba establecer discriminaciones respecto de otras empresas. Lo mismo sucedía con las políticas recurrentes que empleaba el Estado para procurarse divisas extranjeras, al establecer tasas de cambio que no eran reales, con el exclusivo objeto de quedarse con mayor cantidad de dólares, al momento que los exportadores liquidaban sus divisas obtenidas en el extranjero. Se consideró que este patrón de comportamiento económico del Estado era detrimental al desarrollo económico, porque no había predictibilidad en el comportamiento y no habían señales claras para el mercado. Por ello es que se establece esta norma como una concreción particular de la igualdad ante la ley. El 19, número 22, dice que se asegura la no discriminación arbitraria, es decir, sin una razón plausible, racional, por un capricho, un porque sí, en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. ¿Qué organismos en particular? Sus organismos financieros y sus organismos fiscalizadores muchas veces. La idea detrás de esto es que haya una expresión y concreción del principio constitucional de igualdad y del derecho a la igualdad en materia económica. La Constitución no agrega nada más en el inciso primero del numeral 22.
La idea es que si hay un estatuto común para todos, entonces las personas podrán desarrollar sus proyectos y emprendimientos, dado que el terreno es el mismo para todos, en términos de los requisitos que exige el Estado, ya sean por vía regulaciones o por vía impositiva. La idea es que no haya privilegios, pero que no haya tampoco discriminaciones. Hay una concreción particular en el Banco Central. Perdón. El 109, inciso cuarto, dice que el Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique, de una manera directa o indirecta, establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza. El Banco Central efectúa préstamos a la banca en Chile y por ende no puede establecer requisitos discriminatorios entre bancos nacionales y extranjeros avecindados en Chile o entre bancos que pertenezcan a ciertas personas y no a otras. Del mismo modo, tampoco puede establecer políticas monetarias distintas para sectores económicos con el objeto de privilegiar a un sector versus otro. Esto tiene efectos positivos y negativos. Pero la racionalidad detrás de esto era simplemente un tema de isonomía económica por parte del Estado, un trato similar para todos. Ahora bien, el constituyente no pudo escapar del hecho de que en ocasiones habrá que establecer beneficios, directos o indirectos, y gravámenes, ya sea por razones estrictamente políticas o bien por razones económicas. Está previsto en el inciso segundo del número 22 y requiere de autorización legal, siempre que no implique una discriminación económica arbitraria. Hay que distinguir entre beneficios directos e indirectos o franquicias. Dice, solo en virtud de una ley y siempre que no signifique tal discriminación económica arbitraria, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica. Esto ha sido muy inusual en Chile. O establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de estos deberá incluirse anualmente en la Ley Anual de Presupuestos. Si nos damos cuenta, en este caso solo se requiere de una ley ordinaria. Y la Constitución obliga, en el caso de las franquicias o beneficios indirectos, a establecer la estimación de su costo en la ley de presupuesto, porque las franquicias no salen del aire. Las franquicias se traducen en transferencia real o virtual de recursos hacia un sector. Digo virtual para indicar de que se trata de ingresos que el Estado deja de percibir. Por ejemplo, todas las franquicias que se establecen en materia tributaria para establecer determinados emprendimientos en ciertas zonas geográficas tienen un costo. Y ese costo es el costo, primero, administrativo de su fiscalización para que no se haga un mal uso, y luego está el costo económico por los ingresos que deja de percibir el Estado. En los hechos, las franquicias que se han creado con carácter geográfico han sido un fracaso, objetivamente. Todas ellas se crearon
con el objeto de estimular el desarrollo económico de ciertas áreas, fundamentalmente industrial. Y la verdad es que ninguna industria se mantuvo en el tiempo, solo el comercio. Lo que se ha hecho es crear verdaderos polos de comercio, pero no hay realmente un gran desarrollo. Todas las franquicias para la industria electrónica que estaba asentada en Arica, o las armadurías de automóviles en Arica, simplemente fracasaron. El mercado chileno era demasiado pequeño. Lo mismo sucede con las zonas francas. Las zonas francas se traducen en ingresos que el Estado no cobra y que deberían ir a fondos generales del Estado para su distribución entre todos los chilenos. Y las zonas francas se traducen en que simplemente no se cobran ciertos impuestos con miras a un desarrollo industrial de ciertas regiones, fundamentalmente para que Punta Arenas no se despueble, difícil, o para que Iquique tenga industrias, que no las hay realmente, por lo menos no en materia textil, electrónica ni nada. En los hechos se han traducido tal vez en incentivos para evitar la migración, excepto en Arica, que sigue disminuyendo su población. En los tiempos del gobierno militar se creó una franquicia tributaria para crear industrias en la provincia de Navarino, en las orillas del canal Bigle. Y bueno, lo que sucedió fue que una empresa argentina cruzó el canal, se instaló en Chile, hizo algunos procesos en Chile, le pidió al Estado chileno devolución de impuestos. Cuando expiró la franquicia, empacó todo y se fue al otro lado del canal nuevamente. Esa fue la realidad. Fue una de las famosas leyes, la ley Navarino. En otros casos hay ciertas franquicias en favor de zonas aisladas, objetivamente aisladas, como es por ejemplo Isla de Pascua o Rapa Nui, que tiene un estatuto en términos de impuestos distinto al resto de Chile, y que se explica un poco por la pobreza que ha existido ahí. Un poco hay una suerte de reparación histórica al maltrato que hemos dado a ese pueblo, que dio a ese pueblo nuestro gobierno. Pero bueno, la Constitución admite que se puedan crear beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, por ejemplo, automotriz, metal mecánico, no sé, hilanderías, en los hechos no ocurridos, ¿ya? El tabaco, etcétera. Una actividad, algún tipo de actividad manufacturera, no sé, o zona geográfica. Sepamos que existe. No se han creado. También se pueden crear gravámenes especiales que afecten a uno u otras, es decir, que afecten a un sector, actividad o zona geográfica. Podrían crearse perfectamente gravámenes impositivos en ciertas zonas del país para gravar ciertas actividades en particular, en solaminería, etc. ¿Ya? El mayor problema que tiene la creación de estos gravámenes es eso. Uno, fiscalización e ingreso que el fisco deja de percibir. Por otra parte, no es claro que objetivamente se puedan justificar la creación de estos beneficios o gravámenes sin considerar la variable política, que es absolutamente subjetiva. Ello abre la puerta muchas veces a privilegios que se crean para ciertos sectores poblacionales. Por ejemplo, para mí no está clara cuál es la diferencia entre la población de Iquique y del resto del país, como para justificar una zona franca. No logro captar, los pobres son los mismos en todas partes de Chile.
los ricos son los mismos. En Iquique se acumula la pobreza en los cinturones de la ciudad, cinturones hacia el desierto, a Pozo Almonte cerca. No logro todavía visualizar cuál sería la justificación. Yo creo que mucho de esto obedeció al lobby de algunos sectores vinculados con la defensa en los años 70. Todas estas franquicias del extremo norte han existido por lo menos desde los años 50. Y en el caso de Punta Arenas, la presión de parte de la Armada. Pero en fin, todo se puede revisar el día de mañana o se puede ampliar. Los beneficios directos son subsidios mediante los cuales el Estado realiza un aporte patrimonial. Por ejemplo, en materia de vivienda, de salud, de maternidad. Y los indirectos o franquicias suponen una exención arancelario-tributaria. Todas las zonas francas, los regímenes impositivos preferenciales para ciertos sectores. La jurisprudencia ha dicho reiteradamente que es una atribución legal de un alcalde de negar la autorización de funcionamiento de un kiosco, especialmente si el otorgamiento de dichos permisos se somete a un proceso de licitación pública en relación con el 19, número 22, inciso segundo. Igualmente se ha dicho que se viola este derecho cuando una autoridad administrativa altera de hecho las bases de una licitación mediante la vulneración del principio de igualdad de los oferentes. Y las excepciones aparentes, además se ha dicho, que menciona el 19, número 22, inciso segundo, no se pueden crear por norma administrativa. Todo ello en relación con los dos incisos del 19, número 22. Yo creo que va a haber mucha presión en la convención por crear más exenciones. Las exenciones obedecen siempre a grupos de presión. El impacto de ellos se va a ver en el mediano plazo. Exenciones para la instalación de industrias en la Araucanía, para la instalación, no sé, de empresas en los ríos, los lagos, en Atacama, etc. La viabilidad de dichos emprendimientos es debatible. La historia demuestra, si de algo sirve la historia económica en Chile, es para demostrar que una vez que uno retira los beneficios, las empresas simplemente adquieren ruedas y se mudan a Santiago. En otras palabras, las empresas aprovechan los incentivos que crea el Estado para generar rentas desde el Estado. Cuando dichas rentas no están disponibles, simplemente se marchan. Es bien discutible si se pueden mantener en el tiempo en Chile, dado la centralización económica chilena y la concentración económica chilena. Yo trato de pensar muchas veces qué se podrá instalar en el sur de Chile como empresa, fuera de algo que transforme insumos naturales en la región. Y no es mucho. Empresas lecheras ya están. Forestales ya no, ya se fueron. Todas las empresas forestales que yo vi cuando niño ya se fueron. Están en Brasil. Las empresas que transforman la madera, todas se fueron a Brasil, porque conviene más irse a Brasil. De hecho, los terrenos han sido vendidos y en ellos se van a construir y se han construido poblaciones con casas bastante caras. Lo cual supone que previamente se hizo una estabilización ambiental de los terrenos tras décadas de vertidos tóxicos en los terrenos. Por ejemplo, donde estaba la impregnadora de maderas de mi ciudad, que era gigantesca, una de las más grandes de América del Sur, simplemente la empresa desapareció y hoy día hay poblaciones ahí, y yo que conocí eso cuando niño, o sea, vi
Vi cómo se contaminaban los suelos. Tengo severas dudas si se habrá hecho algo ahí. Es bien difícil, sinceramente. ¿Qué es lo que se puede instalar? Hoy día no se justifica instalar hilanderías porque están en el lejano oriente. Son más baratas. Nadie las va a instalar en Chile. Contenedores tampoco. Por lo tanto, hay un tema en que los ideales se deberán enfrentar a la realidad. En algún momento, si se crean estas exenciones, habrá que establecer un balance de qué se ha ganado, a objeto de no crear grupos que vivan de las rentas del Estado en detrimento del resto de la población que no vive de ellas. Por ejemplo, el Estado creó empresas para el procesamiento de madera. Se demoraron 30 años en madurarlas y desaparecieron en un cerrar de ojos. Hubo una serie de estudios al respecto. Hubo aportes de la del mercado común europeo, de Suecia, en fin. Nada funcionó por la concentración y centralización económica. Y esas empresas, al final, los bosques quedaron ahí y las empresas se fueron a Brasil. El Tribunal Constitucional ha dicho que por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una diferencia no razonable contraria al bien común. No sé si entienden el razonamiento o esta disquisición que he hecho. Bueno, dejemos la clase hasta aquí. Nos vemos en la próxima sesión.